Hola, en este vídeo vamos a realizar un análisis energético del campo gravitatorio. Para ello vamos a definir la energía potencial gravitatoria y el potencial gravitatorio. Bien, en primer lugar empezaremos hablando de la energía potencial gravitatoria. En cuanto a la energía potencial gravitatoria, energía potencial gravitatoria. Disculpad si tengo la voz tomada, si tengo mocos, es que la alergia me está matando. La energía potencial gravitatoria puede definirse o puede expresarse a partir de la siguiente expresión. La energía potencial es igual a menos G por M partido por R. Esta expresión para la energía potencial gravitatoria es una expresión general que nos permite obtener la energía potencial en una situación característica, y es en aquella en la que nosotros tenemos una masa, M mayúscula, y cerca de esta masa, a una cierta distancia R, vamos a tener otra masa diferente, M. Estas masas van a interaccionar gravitatoriamente, y la energía que van a poseer ambas, la energía que posee esta y la energía que posee esta, ambas por estar dentro del campo gravitatorio de la otra, es igual a menos GMM partido por R. Esta expresión puede calcularse o puede obtenerse a partir del análisis de la expresión del trabajo que realizaría la fuerza gravitatoria al desplazarse desde un punto hasta otro. Es una expresión compleja que requiere la resolución de una ecuación utilizando integrales, la resolución de una ecuación diferencial, y por tanto, pues para no alargar mucho el vídeo, no lo voy a hacer. Si queréis que haga la demostración de esta expresión, pues me lo pedís en un comentario y yo hago el vídeo correspondiente, no os preocupéis. Lo importante es que la distancia entre los centros de ambas masas, ya sabemos que trabajamos con masas puntuales, es una distancia R, y por tanto la expresión es menos GMM partido por R. Si os dais cuenta, es muy parecida a la expresión de la fuerza gravitatoria. La fuerza gravitatoria es menos GMM partido por R al cuadrado por R partido por R. Pero aquí ni está R al cuadrado, ni tenemos la expresión del vector, porque no es un vector, es una magnitud escalar, es un número. La energía potencial, la energía en general, no son vectores porque no tienen dirección, módulo, dirección y sentido, simplemente tienen un valor, tienen un módulo. No tiene sentido decir que hay una energía potencial dirigida hacia la izquierda o hacia la derecha. Bien, vamos a pasar a describir qué es lo que significa cada uno de estos términos. Si tenemos en cuenta que esta es la expresión general para la energía potencial, en ella aparece la energía potencial, EP, que es la energía potencial gravitatoria y que se expresa en Joule. En ella aparece G, que es la constante de gravitación universal, la hemos visto ya en todas las expresiones del tema, la constante de gravitación universal, que se expresa en Newton por metro al cuadrado partido kilogramo al cuadrado. Ya sabéis que va de 6,67 por 10 elevado a menos 11, que es el valor que hemos utilizado en todos los desarrollos anteriores. M mayúscula y M son las masas que están interaccionando, ambas expresadas en kilogramos, y R es la distancia que separa las masas, distancia entre M y M, y se expresa por ser una distancia en metros. Y estos serían los parámetros que intervienen en la ecuación, en la expresión de la energía potencial gravitatoria. La energía potencial, como una energía, se expresa en Joule, G, M, kilo y R en metros. ¿Qué ocurre si hubiera varias masas y nosotros quisiéramos conocer la energía potencial que tiene una masa por estar sometida al campo gravitatorio que crean las otras masas? Bueno, si tenemos un sistema formado por varias masas,
como podéis imaginar, igual que ocurría tanto para la fuerza como para el campo gravitatorio, tendremos que aplicar el principio de superposición. Posición. El principio de superposición, en este caso, lo que nos dice es que la energía potencial total que va a sentir una determinada partícula va a ser igual a la suma de las energías potenciales individuales que crea cada una de las otras partículas sobre ella. Recordad que estamos calculando la energía potencial de una de las masas, no la energía potencial de todo el sistema. En este caso en concreto, imaginemos que tenemos una situación formada por una masa M1, una masa M2 y una masa M3 y quisiéramos calcular la energía potencial que siente la masa 1. No puedo pintar la energía potencial puesto que no es un vector que tenga una dirección y un sentido, simplemente es un valor que tienen las masas por estar colocadas en distintos puntos cerca de otras masas, dentro del campo gravitatorio de otras masas. Por tanto, aquí lo único que nos cabría escribir es simplemente que la energía potencial que siente, por ejemplo, la masa 1, si queréis, sería igual a la energía potencial que origina la masa 2 sobre la masa 1, energía potencial que crea la masa 2 sobre la masa 1, vamos a respetar la notación que utilizábamos tanto para las fuerzas como para el campo. Primero vamos a escribir quién crea el efecto, quién crea la energía potencial, quién origina la energía potencial, y segundo vamos a poner quién siente, quién experimenta dicha energía potencial, el cuerpo sobre el que estudiamos ese parámetro que sería la energía potencial, más la energía que siente la masa 1 por estar sometida al campo gravitatorio de la masa 3, energía potencial que crea 3 sobre 1. Esta sería la expresión adaptada del principio de superposición a esta situación concreta. ¿Quién sería la energía potencial 2,1 y la energía potencial 3,1? Bien, pues en este caso la energía potencial que siente la partícula 2 por estar sometida al campo al revés, que crea la partícula 2 sobre la partícula 1, sería igual a menos G por M2 por M1, aunque en realidad en este caso da igual poner la letra al revés, porque al no haber dirección ninguna, no hay ningún problema en poner una delante de otra detrás, dividido entre la distancia que hay entre la partícula 2 y la partícula 1, que también daría igual ponerla al revés, porque esta distancia entre la partícula 2 y la partícula 1, lo voy a poner en rojo, creo que se ve un poquito mejor, es simplemente esta distancia que separa los centros de ambas masas. Y esa distancia, como no es el vector, sino que simplemente voy a calcular la distancia, pues esa distancia da igual, es la misma entre 2 y 1 que entre 1 y 2. Si fueran vectores, no daría igual si va hacia 1 o va hacia 2, porque tendrían el signo contrario. Pero en este caso, que estamos hablando de distancia, pues en realidad da lo mismo. Lo que sí es muy importante es el signo negativo, porque las energías potenciales son negativas, debido al valor que tomamos como referencia. Voy a comentarlo ahora mismo, no sé. Voy a escribir la expresión de la energía potencial que sentiría la masa 1 por estar sometida a la acción del campo gravitatorio de la masa 3, que sería igual a menos G por M3 por M1. Ya os digo que esto da igual, porque como está multiplicándose, daría igual ponerlo al revés, por la distancia entre la partícula 3 y la partícula 1. Teniendo en cuenta que la distancia entre la partícula 3 y la partícula 1, pues esta distancia que hay entre los centros de ambas masas. Recordamos que son masas puntuales y por tanto estamos considerando pues, que están reducidas a un punto, o si no estamos hablando de la distancia entre sus centros de masa. Esta sería la expresión general, la expresión del principio de superposición, y esta sería la expresión adaptada a esta situación concreta en la que calculamos la energía potencial que siente una masa en un punto determinado debido a la energía que crean las otras dos masas. Os comentaba antes que la energía potencial siempre tiene un valor negativo. Esto se debe a las condiciones en las que se obtiene esta expresión. Si os dais cuenta, R es una distancia, no estamos hablando de un vector, por tanto siempre va a ser positivo. Las masas siempre van a ser positivas, porque no existen masas negativas, en principio la masa siempre es positiva, y G
que es la constante de la gravitación universal, de 6,67 por 10 a la menos 11, siempre es positiva. Por tanto, la energía potencial siempre va a ser negativa. Y esto se debe al origen que tomamos a la hora de obtener esta expresión. La energía potencial que siente una masa por estar cerca de otra es cero cuando esta masa está colocada en el infinito. Cuando esta masa está fuera del campo gravitatorio, cuando R, la distancia, es infinita, entonces esa energía potencial es cero. Y en cualquiera de los puntos más cercanos, pues entonces tendríamos que la energía potencial toma un valor, el que sea, que es negativo. En ocasiones la energía potencial se define como el trabajo necesario para traer una masa desde el infinito hasta una posición concreta. Claro, como la distancia en el infinito, la energía potencial en el infinito es cero, pues de la expresión del teorema de la energía potencial nos quedaría esta expresión. Pero ya digo que si tenéis interés en saber de dónde viene esta expresión y cuáles son los límites teóricos, pues ya os hago la deducción en otro vídeo, me lo preguntáis, os hago la deducción en otro vídeo y ya lo vemos en detalle. Pero esto excede los intereses de este curso, del curso de segundo de bachillerato, porque no se os va a exigir que resolváis ecuaciones diferenciales. De hecho, posiblemente todavía ni siquiera no sabréis resolver integrales. Entonces, nos falta la herramienta matemática para poder entender este tipo de procesos. Bueno, esto en cuanto al análisis energético del campo gravitatorio, teniendo en cuenta la energía potencial gravitatoria, que es la energía potencial que siente una masa por estar dentro del campo gravitatorio creado por la otra. Ya sabemos que la energía potencial es la energía que tiene una partícula por estar dentro de un campo de fuerzas conservativas. Como yo tengo una masa que está creando un campo gravitatorio, un campo de fuerzas conservativas, al colocar otra masa dentro, esta masa sentirá una energía potencial, sentirá una fuerza conservativa y por tanto una energía potencial. Pero esta energía potencial depende tanto de la masa que crea el campo como de la masa que está sintiendo los efectos de ese campo. Por tanto, no es un buen parámetro para caracterizar el campo gravitatorio desde el punto de vista energético. Por eso, igual que hacíamos cuando planteábamos el análisis el análisis dinámico del campo gravitatorio, cuando analizábamos el campo gravitatorio desde el punto de vista de la fuerza, vamos a necesitar otro parámetro diferente que nos permita caracterizar el campo gravitatorio que crea una masa determinada en un punto y que dependa solo de esa masa. Para ello vamos a necesitar definir el concepto o la magnitud potencial gravitatorio. El potencial gravitatorio se define como la energía potencial, el potencial gravitatorio es igual a la energía potencial gravitatoria partido por la masa. Igual que el vector intensidad de campo gravitatorio se definía como la fuerza gravitatoria partido por la masa, haciendo un análisis paralelo, el potencial gravitatorio se va a definir como la energía potencial partido por la masa. ¿A qué nos estamos refiriendo? Nos estamos refiriendo a lo siguiente. Si yo tengo una cierta masa M mayúscula, esta masa M mayúscula va a estar creando un campo en una región del espacio, va a estar afectando a esa región del espacio, de forma que si yo coloco una masa en un determinado punto, esta masa va a sentir una fuerza gravitatoria y va a tener una cierta energía potencial. Esta masa tendrá una cierta energía potencial que será igual a menos GMM partido por R. Pero si yo quisiera saber los efectos energéticos que produce esta masa en un punto determinado, no sobre una masa, sino en un punto, entonces, por ejemplo, en este punto A, yo necesitaría un parámetro que me caracterizara cómo afecta energéticamente esta masa a ese punto. Ese parámetro es el que acabamos de definir, es el potencial, que para esta situación, para el caso de una masa, para el caso de una masa puntual, para el caso del campo gravitatorio creado por una masa puntual, podríamos obtenerlo dividiendo la expresión de la energía potencial anterior entre la masa y, por tanto, solo para el caso del campo gravitatorio creado por una masa puntual, voy a ponerlo aquí,
campo creado por una masa puntual, solo para este caso, repito, nos quedaría que el potencial gravitatorio es igual, ya digo, al dividir la energía potencial entre la masa, serían las masas y nos quedaría que es menos Gm partido por R. Esta sería la expresión general válida en cualquier situación del potencial gravitatorio y la energía potencial entre la masa. De aquí podemos obtener también la energía potencial como el potencial por la masa, también es válido en cualquier situación, pero para la situación concreta que estamos analizando del campo creado por una masa puntual, podemos utilizar esta expresión para el potencial. Muy importante. Igual que ocurría en el campo gravitatorio, no vamos a poder utilizar esta expresión si no estamos hablando del campo que crea una masa puntual. Si queremos calcular el potencial creado por una masa puntual, entonces podremos utilizar esta expresión. Recordad que lo que estamos calculando es el potencial, que Vg es el potencial gravitatorio. Vg se define como potencial gravitatorio y se expresa, tened en cuenta que si la energía potencial es julio y esto es metro, el potencial gravitatorio se expresa en julio partido, esto es la masa en kilos, en julio partido por kilo. Esta sería la unidad del potencial gravitatorio. Más adelante, en el tema de electricidad, en el tema de electrostática, veremos el potencial eléctrico. El potencial eléctrico se mide en voltios, se expresa en voltios, pero el potencial gravitatorio no se expresa en voltios. El potencial gravitatorio se expresa en julios partido por kilo. Podéis confundirlo, es muy fácil de confundir porque estamos acostumbrados, cuando hablamos de potenciales, a hablar del potencial eléctrico. Pero este no es el potencial eléctrico, este es el potencial gravitatorio y por tanto se expresa en julios partido por kilo. Esto es muy importante porque algunas veces lleva a confusión. Y a la hora de representar gráficamente, hacer la representación gráfica del campo gravitatorio desde el punto de vista energético, vamos a utilizar un parámetro que son las superficies equipotenciales. ¿Y qué son las superficies equipotenciales? Bien, pues igual que en el caso del análisis dinámico del campo gravitatorio, hacíamos uso para representar el campo de las líneas de campo, aquí lo que vamos a representar son una serie de superficies que unen los puntos que tienen exactamente el mismo potencial. Una superficie equipotencial es la línea o la superficie que une los puntos que se encuentran exactamente en el mismo valor de potencial, que tienen exactamente el mismo valor de potencial. Como el potencial depende de la distancia a la masa, vamos a encontrar que las superficies equipotenciales son esferas concéntricas alrededor de la masa. Como lo estoy dibujando a mano alzada, pues me está saliendo bastante regular, la verdad. Pero debéis imaginar que estos son esferas concéntricas en torno a la masa puntual, ¿de acuerdo? Esa sería la forma que tienen las superficies equipotenciales. Y por último, si tenemos un sistema formado por varias masas, en el caso en que tengamos varias masas, vamos a volver a aplicar, como en todos estos parámetros que hemos estado calculando antes, el principio de superposición. El principio de superposición aplicado al potencial, lo que nos va a decir es que el potencial que nosotros vamos a encontrar, el potencial gravitatorio que vamos a encontrar en un punto determinado, va a ser igual a la suma de los potenciales gravitatorios individuales creados por las distintas masas que formen el sistema. Esta va a ser la expresión general para el potencial. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, una masa 1, M1, colocada en un punto del espacio, y tenemos otra masa, por ejemplo, M2, creada en otro punto del espacio, colocada en otro punto del espacio, y yo quiero saber los efectos que producen ambas masas en un determinado punto, por ejemplo, este punto A. Esta masa M1
va a generar un campo gravitatorio que va a afectar al punto A. Y esta masa M2 va a generar otro campo gravitatorio que también va a afectar al punto A. ¿Esto qué significa? Que el punto A va a estar afectado por la masa M1 y por la masa M2. Por tanto, de acuerdo con el principio de superposición, el potencial gravitatorio que hay en el punto A será igual al potencial gravitatorio que crea la masa 1 en el punto A, los efectos que origina la masa 1 en el punto A, más el potencial gravitatorio que origine la masa 2 en el punto A. Esta sería la aplicación del principio de superposición a esta situación concreta, donde yo calculo el potencial gravitatorio en este punto como la suma del potencial que crea esta masa en ese punto más el potencial que crea la masa en este punto. ¿Y cómo sería la expresión de cada uno de los potenciales? Pues el potencial gravitatorio que crea 1 sobre A sería igual a menos G M1 partido por R1A, la distancia que hay entre el punto 1, la masa M1 y el punto A, y por otra parte, el potencial gravitatorio que crea la masa 2 en el punto A sería igual a menos G por la masa 2, que es la que está creando el campo, dividido entre la distancia que hay entre la masa 2 y el punto A, R2A. Y recordad que ambos son escalares, no son vectores, son los módulos de la distancia y que por tanto el parámetro es un escalar, no es un vector. Igual que el campo gravitatorio es un vector y la fuerza gravitatoria es un vector, la energía potencial es un escalar y el potencial gravitatorio también es un escalar. Es decir, que solo tiene un valor numérico determinado. Y también debemos tener en cuenta que el potencial también es negativo siempre, puesto que el potencial gravitatorio siempre es negativo, ya que las expresiones que aparecen los parámetros que aparecen en la expresión son todos positivos, son los mismos parámetros que aparecen aquí, no los vamos a repetir, la única diferencia es el potencial gravitatorio. Nos aparece G, que es positiva, la masa de la partícula que crea el campo, que es positiva, y la distancia desde la masa al punto, que al ser una distancia es simplemente un valor, es el número, es simplemente la distancia que separa el centro de la masa del punto, eso sería el valor de esa distancia, R, es un valor absoluto, por tanto, el signo que va a tener el potencial se va a deber a este signo negativo y por tanto el potencial siempre va a ser negativo. De esta forma hemos hecho un pequeño resumen del análisis desde el punto de vista energético del campo gravitatorio. El análisis dinámico desde el punto de vista de las fuerzas nos llevaría a definir la fuerza gravitatoria y el vector de intensidad de campo gravitatorio, mientras que el análisis energético nos lleva a definir o hablar de la energía potencial gravitatoria y del potencial gravitatorio.